Hey, hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Cristian Saucedo. En esta ocasión me recomendaron Sinful Page. Vamos a reaccionar a Dimash. Es que estoy muy emocionado. Muchísimas gracias de verdad por tan buen apoyo, tan excelente apoyo que están dándole al video anterior. De verdad se los agradezco a todas las personas que me recomendaron estas canciones. Se los agradezco bastante y muchísimas gracias. Tan nervioso, me pone nervioso ahora. Agradezco realmente todo el apoyo que me han dado. Muchísimas gracias. Vamos a reaccionar ante esta canción, que es de Dimash también, recomendada por usted, Sinful Patient. Vamos a ver de nuevo al gran Dimash, que ustedes me sorprenden. Dicen que con cada presentación es una experiencia diferente. Y sin más que agregar, vamos a darle a esto. Vean. Димаш Кудайбергенов с песней «Грешная страсть». Ты явилась нежданно, Oh. как из лунного сна. Oye, eso me encanta, eso como mete tonto aire. Если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Линии долгие линии, были ночи без сна. Но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Долгим огнем пылать во мгле и в ненастье. De verdad sí es un goce escucharlo con audífonos. Sí se disfruta. Bueno, entender el vaivén de la voz y la presencia que tiene es impresionante. Todavía ni canta y ya me tiene así. O sea, todavía no imagino que llega al boom donde comienza todo y ya estoy esperándolo. A eso me refería. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué hizo? ¡Qué bárbaro! Ese grave tan potente. Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. ¡Wow! Ночь замкнула ресницы. Yo estoy... Es que esto es impresionante. Yo estoy con que eso es hacer eso. Cantar con tanto aire a la voz. Y aparte tan agudo. Es muy complicado mantener siempre fina la voz. O sea, sabes, o sea, afinado, vaya, parejo, ¿sí? No se oye para nada mal. И вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица. La técnica del vato del triángulo. Puntos extra para él. Нужна только ты одна. Околдован тобой.
Oh. Выпью зелье до дна. Oh, cómo vibra, ven. Вернешь меня из бездны в этот мир. Только ты одна. Es que no vi, creo que estaba moviendo la lengua. No sé, estaba apoyando. Y seguimos. Oh, Долгим огнем пылать в огне и в ненастье. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. oh. ¡Wow! Esto está... Es insane. Está totalmente zafadísimo esto. Como... O sea, vengo viendo que primero los graves, muy graves, y luego una voz media, entre media alta. Y luego, ¡pam! Culmina con estos agudos tan sorprendentes. Oh, todavía puede más, es impresionante, de veras. Cualquiera que haga eso y no sepa, pues, técnicas de canto, diría que en ese pedacito que está, que no está cantando, que está como desafinado y da la madre o cosas así, tonterías para hacer polémica, pero realmente no, realmente eso también lleva un trabajo, es una técnica de canto que la verdad no es muy habitual en ciertos estilos de música, pero es impresionante. Es impresionante la técnica que maneja el tipo. Muchísimas. Ahora sí, si no me equivoco, creo que ese estilo de música se oye en canciones de la India. No sé cómo se llama el género, pero creo, ese es el estilo. No sé cómo se llama el estilo. Igual busco y luego les pongo por aquí cómo se llama el estilo. ¿Va? Se cortó. ¡Oh! Y sigue con el mismo aire. Y ya volvió a agarrar más. ¡Oh, no! No, voy a volver. Tengo que volver a poner atención a esto. Pero me voy a regresar. No hago esto hasta no finalizar el video, pero... ¡Oh, Dios santo! Me voy a regresar un poquito y voy a ver esto otra vez. ¿Qué acabo de ver? Con una sola bocanada de aire. Eso fue lo que entendí. Aquí. Era antes. Juan empieza a brincar. ¿Cuánta presión ha de estar haciendo? ¿Cuánta... Para sostenerlo, ¿sabes qué difícil? Hasta ahí. Ahí.
¡Wow! ¡Wow! Hasta el tipo de la guitarra, ¿lo vieron? Hasta el tipo de la guitarra se quedó impresionado, así como que, ¿what? ¿Qué acabo de ver? Míralo, míralo. ¿Lo ven? Hasta él se quedó con cara de what, así que, ¿qué acabo? ¿Pero qué? Cara del tipo. Hasta yo aplaudo, la verdad. Me pondría de pie, pero luego no me ven. Se acabó ya, se acabó. Wow, hasta flores y todo. Ah, qué bonito, qué bonito. Bueno, esto está de más. No, vamos a regresarnos a ver otra vez esos pedacitos. Ese último pedacito me tiene consternado. Ya donde acaba, cierra. Mira. De verdad es que si insisto, si no lo estuviera viendo, si no estuviera viendo a él y no lo conociera y nada más hubiera escuchado la canción, yo realmente hubiera pensado de que esos pedazos los canta una mujer. Sí, no, pues eso lo canta una mujer, ¿verdad? Que canta ópera. En el video anterior me expresé mal, pero pues estamos hablando en el mismo rango, o sea, en el mismo, ahora sí que en la misma área de él. Yo pensaría que los está haciendo una mujer. Es bien impresionante. O que lo están ayudando coristas, ¿sabes? No sé. No creo. Bueno, no creo lo de los coristas, pero sí pensaría que es una mujer. Es un registro muy amplio. Muy amplio. Muy bien educado. Eso está como que cortando el aire, ¿sabes? Está saliendo y está corte. Así como que imagínatelo como una tira y luego le hace cortes y van quedando, se va separando bunches y luego cada vez más rápido. Hazle así al chorro del agua, abre la llave y luego le haces a la llave así y se va a sentir exactamente eso que está haciendo. Pero eso es una técnica, eso es nada más para que como que te des una idea de lo que está pasando en ese momento. Está haciendo que fluya el sonido y él está haciendo cortes y le haces el chorro y le haces así y se va, vas a sentir. No vas a sentir igual que él, pero te vas a dar una idea, que conste. Wow. Eso es tan precioso. Huevos. No me dejó de sorprender con esto. No dejó de... No, realmente no dejó de... No dejo de sorprenderme con eso que acabo de hacer. Fuera, bien lo decían, fuera de serie. Esto es fuera de serie. Entonces, no sé qué agregar, no, es que es totalmente impresionante. Esto no tiene nada que ver con todo, con cualquier otro género. Es totalmente opposite, es opuesto. Entonces, nada, no, muchísimas gracias por quedarse a ver este excelente video. Sigo impresionado con esto de que realiza Dimash. Bien. No, vamos a darle un poquito más. Que vuelva a acabar y ya.
control del aire, ¿ves? Insisto, el tipo de la guitarra lo dice todo. Él habla por todos nosotros. Mira cómo se queda. What? No, es impresionante el control del aire que tiene. Insisto, el control del micrófono. Si ves cómo se retira el micrófono cuando suelta los agudos. Que tanto, o sea, no lo tiene aquí, se lo retira hasta acá. Sí, hay cantantes que incluso se lo ponen hasta acá abajo y sueltan la voz, así a un lado de ellos, sueltan la voz y se oye y cantan. Pero diferentes estilos, ¿verdad? Diferentes estilos, no es este mismo estilo. Incluso creo que en ópera no usa el micrófono. No, cuando hacen presentaciones es un auditorio un poco más pequeño, porque pues sí, obviamente no van a cantarle así a todo a la Arena Monterrey. Pero si un auditorio más pequeño, si pudieran tal vez levantar la voz sin lastimarse, sin lesionarse, sin sufrir daño. Eso no es gritar, es cantar, ¿no? Cualquiera. Los agudos que hace no son gritos, no son como cuando gritas. Es el mismo sentir, por así decirlo. Es como cuando caminas rápido. Estás caminando rápido, pero no es igual que correr. Así, haz de cuenta. Eso es, más o menos es por ahí el camino, pero no es gritar. Eso no es gritar. Lo que él está haciendo él es soltar la voz así, tal cual. Pum. ¿Cómo hace presión para seguir? Y como baja y esos... No, ¿cómo lo mueve? Oh, no. Está wow. Mira, yo sigo igual. Es igual con la cara del tipo. Yo así me voy a quedar. No, pues nada, familia. Nada, hasta aquí lo dejamos. Me dejaron muchísima tarea y la tomo bien en cuenta todos sus comentarios, ya saben. Muchísimas gracias por haberse quedado a ver este video. Si has llegado hasta el final, te lo agradezco infinitamente. No se te olvide dejarme tu valiosísimo like para saber que te gusta este tipo de contenido. Y si quieres que haga pues más de este tipo de contenido, déjamelo en la parte de abajo de los comentarios para saber tu bonita y grata opinión. Sin nada más que agregar, yo me despido. Mi nombre es Cristian Saucedo y pues nada, familia, por este lado te estaré dejando mis videos, otras reacciones, y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de más contenido. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias a todas esas personas, perdón por no hacerles mención, pero fueron demasiadas las personas que comenzaron a dejarme sus aportaciones. Realmente se los agradezco bastante. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye.